Bien, tal y como dije en el vídeo anterior, antes un poco de continuar con nuestra pieza, vamos a revisar qué elementos nos puede ofrecer Katia para intentar evitar accidentes, como yo digo, clavadas, sobreesfuerzo la herramienta por pasadas que no queremos porque son demasiado grandes, etcétera. Bien, lo primero que nos ofrece, si os acordáis, durante la definición de mi Power Operation, teníamos la pestaña del Collision Checking, que a mí me gusta tener activada. Tener activado esta opción lo que va a hacer es que Katia nos avise cuando una herramienta se clava en nuestra pieza. Y hablo de que se clava en la pieza y no en el material que estamos quitando. Es decir, solo nos lo va a marcar si traspasa los límites geométricos de la pieza que estamos mecanizando. Y si los traspasa no solo por accidente, sino aunque lo hagamos a posta definiendo un offset, por ejemplo, de nuestro contorno respecto a la pieza negativo, porque necesitemos forzar que coma de más en la pieza. Sería, por ejemplo, el caso típico del mecanizado de un electrodo, donde normalmente lo creamos copiando la figura que vamos a seleccionar tal cual, y a la hora de mecanizar es cuando le aplicamos un actor negativo en función de la chispa o IP con la que va a trabajar luego nuestra máquina de electroerosión. Con solo activar el Collision Checking ya nos va a detectar si existen esos choques respecto a la zona de corte de la herramienta. Necesitaremos indicarle un poco también si queremos que nos detecte esos choques bien solo respecto a la parte de diseño, es decir, respecto a la pieza que estamos mecanizando, respecto a las fijaciones o ambas a la vez. A mí me gusta tener ambas a la vez, ya que yo utilizo esta opción en dos sentidos. Uno, cuando necesito dejar la pieza a su cota, asegurarme de que no hay colisión o clavada, ni en la pieza, ni por supuesto en lo que yo declare como zona de chequeo, que en más de una ocasión, quizá vamos a empezar más adelante, en más de una ocasión formarán parte de los chats de la misma pieza. Y otro sentido en el que lo uso es para verificar clavadas controladas. Por ejemplo, el citado de los electrodos, para verificar que realmente mi herramienta está dejando el stop negativo que yo quiero. Cuando lo usamos para verificar un poco las clavadas de forma controlada, mucho ojo con qué ordenador lo estamos haciendo, ya que ahora haremos un poco un ejemplo para ver cómo funciona, pero va a generar las sendas, aparte de un color rojo llamativo para indicarnos que está clavándose, con muchos puntos a los cuales además recurre con una cota indicativa de la clavada, en la que si pasas el ratón mucho por encima de esa zona se puede quedar realmente pillado el ordenador. Entonces
usarlo un poco lo justo y necesario, y siempre en un ordenador que medio tire. Además de marcarnos la clavada en la pieza respecto a la zona de corte, nos ofrece la posibilidad de decir qué distancia queremos que guarde el shank, que es el mango de la herramienta, y el holder respecto a la pieza. Yo normalmente también lo dejo a 0, lo cual significaría que un simple roce, bueno, un simple roce no, 0 a 0, pero una centesimilla ya me marcaría clavada del mango o del holder respecto a la pieza. Quizá lo suyo, sobre todo con respecto al holder más que respecto al shank, sería dejar una distancia un poquito mayor. No sería bueno apurar mucho con la longitud de la herramienta y dejar que pueda llegar incluso a rozar el holder o el portaherramientas con nuestra pieza. Quizá lo suyo sería dejar 1 milímetro o 2 de seguridad, de tal manera que si el holder se acerca en torno a ese milímetro, 2 milímetros a nuestra pieza, ya no lo va a marcar como colisión. Entonces en el holder podremos dejar perfectamente ese par de milímetros. Bien. Vamos a ver un poco cómo funcionaría esta clavada. Muchas veces no tienen por qué ser forzadas las clavadas. En teoría no debería por qué haber nunca clavadas, pero observaréis en algunos casos, sobre todo cuando se trabaja con superficies, o sea, con el mecanizado en superficie más que con el prismático, que no suele dar tantos problemas. Y en función del grado de tolerancia que hayamos dado, la herramienta puede no llegar a ser suficientemente capaz de adaptarse a la superficie, generando pequeñas clavadas en pequeñas zonas que podremos arreglar variando un poco la tolerancia de mecanizado. No siempre tiene por qué ser la clavada un despiste o un error al haber dado un offset mal dado o al haber calculado mal una longitud de herramienta. Puede ser también un error que venga provocado por una tolerancia de mecanizado insuficiente. No sé si surgirá ese último caso, pero por si alguna vez teniendo esa opción activada al mecanizar alguna superficie os pasa que os marca alguna colisión o una clavada y realmente tenéis la superficie bien definida, los offsets bien definidos, etcétera, y os preguntáis por qué puede ser esa clavada, va a ser precisamente por eso, por una tolerancia de mecanizado insuficiente para la complejidad de esa superficie. Bien, vamos a imaginarnos que nos hemos despistado, o que es, en vez de una pieza como esta, un electrodo, necesitamos dejar un offset negativo, etcétera. Vamos a imaginarnos que yo le doy un offset negativo a este perfilado que teníamos en la pieza, un offset de menos 0,2 por ejemplo. Y vamos a hacer a lanzar la simulación para ver qué es lo que pasa. Seguimos la simulación, esperamos a que se produzca. Y vemos como ya nos está marcando que hay una colisión en los elementos de chequeo.
Y no confundir este mensaje, que veréis que os sale alguna vez otro mensaje, especialmente cuando hacéis, cuando lleguemos quizá a eso, lo volveremos a explicar, los routing sobre todo, pero operaciones en superficie, que da un mensaje de que detecta colisiones, pero ya es capaz automáticamente mediante una macro, mediante el cambio de una macro, de evitarlas. Realmente es un mensaje de aviso, le daría a aceptar y realmente saldrían las sesión también. Diferente de este mensaje de aviso donde dice que han sido colisiones encontradas. Le daríamos el OK y vemos como en todas las zonas donde hay colisión respecto a la pieza las marca en rojo. Realmente aquí no hay colisión, aquí está comiendo tocho, pero realmente no está clavándose en la pieza, solamente detecta las clavadas en la pieza. Sí dice, por ejemplo, que hay clavadas en la pieza en la zona en rojo, donde si pasamos la herramienta sobre los puntos indicativos, nos va a indicar cuánto se ha clavado, los 0,2 que le había dejado en el offset del contorno. Por eso digo que también se puede usar un poco como verificación de clavadas controladas cuando nos haga falta, por ejemplo, mecanizar un electrodo. Igualmente, si os fijáis en esta zona de por aquí, marca un poco también, simula con una línea en rojo la parte que se está clavando de la herramienta. No puedo llevar el ratón exactamente a la zona, pero si os fijáis un poco más abajo de donde aparece el letrero de lo que se clava, veis cómo aparece conforme muevo la herramienta lo que se está clavando en la pieza. Esto sería un elemento para detectar, por ejemplo, colisiones. Tened en cuenta, vamos a poner la cota que teníamos para dejar el proceso tal y como, la operación tal y como estaba. Tener en cuenta que nosotros podemos un poco modificar siempre lo que se está clavando, o sea, lo podemos usar como un nivel de seguridad si trabajamos respecto al mango. Y a ver si soy capaz de explicarme. Normalmente en la representación de nuestra herramienta, cuando la diseñamos, el mango realmente va a tener el mismo diámetro, una centesimilla menos, que la zona de corte de nuestra herramienta. Nosotros podemos querer asegurarnos de que, bien porque sea un desbaste, bien por cualquier otra causa, de que durante una serie de operaciones mi herramienta no se me va a acercar, por ejemplo, en una cota de 1 milímetro a mi pieza. Yo podría garantizarme esto mediante un aviso poniendo que la distancia hasta el mango sea, por ejemplo, de ese milímetro, de manera que si estoy perfilando una pared y me estoy acercando con la zona del mango, siempre del mango, no tendría efecto respecto a la zona de corte, en torno a 1 milímetro, y no me van a salir las mismas sendas rojas avisándome de que lo considera como clavada. Realmente no se estaría clavando en la pieza, pero sí me estaría advirtiendo de que el mango está por debajo de ese milímetro que consideraba de seguridad respecto a mi pieza. Ya es un poco jugar con la imaginación y la necesidad de cada uno. Realmente yo la utilidad que le doy es dejarlo siempre a cero y que me avise de posibles clavadas en mi pieza. Este sería uno de los elementos que
me ofrece, por así decirlo, Katia para intentar evitar clavadas. Bien, otro de los elementos, quizás el más conocido y el más recurrente, es la simulación gráfica renderizada de nuestro mecanizado, sobre la que no vamos a incidir mucho, ya que un poco viendo el vídeo anterior, el anterior no, sí, el vídeo anterior, vemos un poco lo que nos hace, es decir, si detecta alguna colisión con zona de no corte, siempre con zona de no corte, la va a marcar en rojo. Respecto a este tipo de simulación, hay que tener en cuenta o en claro siempre unas cuantas cosas. Primero y muy importante, si visteis el vídeo anterior queda de manifiesto, la simulación no sirve para hoy qué bonito quedará o va a quedar la pieza, o para dejarla andando sola y ver los resultados al final, ya que colisiones que pueden aparecer en un momento dado con una zona de no corte de la herramienta por el proceso natural de que sigue la simulación, al final ese material puede desaparecer y al final el resultado final de la simulación es que parece que no hay colisiones, sin embargo durante la simulación sí se han producido. Es importante en la simulación un poco ir siguiendo la herramienta por donde va comiendo, moviendo las piezas si es necesario, y ir atentos a lo que está haciendo por si aparece cualquier marca roja que en movimientos posteriores puedan desaparecer. Las que quedan al final y son raras colisiones que vamos a intentar averiguar por qué se han producido. Las peligrosas realmente son las que se pueden producir durante la simulación pero luego desaparecen. Otra consideración a tener en cuenta sobre este tipo de simulación para detectar errores es para mí bastante importante tener bien representada la herramienta. Observo en muchos casos que la gente representa la herramienta un poco como viene en el configurador de la herramienta, sin tener en cuenta su holder, con alturas de corte que no corresponden a la realidad de nuestra herramienta. En un plato puede ser en este, por ejemplo, en torno a 17, y te están representando una altura de corte de 40. Naturalmente doy por supuesto de que el operario que está haciendo más o menos tiene una idea de cómo es la herramienta realmente y va a dar pasadas controladas, pero si realmente el operario está jugando con la imaginación, yo le preguntaría que entonces para qué quiere ver la simulación, si es simplemente para ver lo bonito que queda. Realmente con las sendas le sería de sobra. Si yo estoy canteando o perfilando esta pared, por ejemplo, con esta herramienta y estoy dando una pasada mayor de mi filo de corte, a mí me aparecería una zona de colisión. Vamos a hacer un poco el ejemplo. Imaginemos de nuevo nuestro perfilado, donde en el tipo de pasada, en vez de pasadas de 3 milímetros, voy a suponer una pasada
de un único nivel. Doy por sentado, otra vez lo digo, de que alguien con experiencia no va a hacer semejante barbaridad con un plato que sabe que tiene una cuchilla de 15-17 milímetros, de dar una pasada única de 30 milímetros. Sin embargo, si puede caer alguien que esté aprendiendo a programar mecanizados en la tentación, viendo a otra gente que usa la herramienta con el filo de corte a todo lo largo de la herramienta, puede caer en la tentación de decir, bueno, ¿y por qué no lo doy de una pasada, que me va a correr más? No puedes darlo de una pasada porque realmente si tu herramienta no tiene ese filo de corte, te va a provocar una colisión. Por eso considero yo importante una buena representación de la herramienta. Si vemos la simulación, vamos a ver, vamos a darle al replay. Vemos cómo al tener bien definido lo que es realmente la zona de corte, cuando llega a zona que no puede cortar, que realmente lo que estaría trabajando es el mango, o sea, chocaría la herramienta, se soldaría la herramienta a la pieza, etcétera, un desastre. Vemos cómo nos marca esa zona como rojo y nos hace pensar de ¿qué pasa aquí? Por eso no me gusta poner la zona de no corte de la herramienta más grande de lo que realmente es. Un poco las consideraciones a tener en cuenta sobre este tipo de simulación. Un poco más sobre este tipo de simulación. Si volvemos a entrar en el renderizado, nosotros podemos tenerla configurada de una manera por defecto en las opciones, pero siempre podemos configurarla de manera particular en las videoopciones, que sería este icono. Ya lo hemos comentado alguna vez. Aquí simplemente le podemos decir si cuando detecta una colisión queremos que la ignore, lo cual sería un grave error. Entonces no nos marcaría nunca en rojo cuando hay una colisión y realmente no le vería ningún sentido a la simulación renderizada. Que pare, dejaría en ese momento el vídeo de andar y nos fuerza obligatoriamente Katia a entrar de nuevo en nuestra operación e intentar averiguar qué está pasando. Quizás sería la opción más recomendable para gente con poca experiencia, para que no diga lo dejo por imposible, realmente yo creo que no choca, no parece que choque, sino que se esfuerce y se obligue a averiguar qué pasa hasta que desaparezca esa marca roja de colisión, de manera que no le va a dejar nunca a Katia avanzar en el renderizado, en la simulación renderizada, hasta que no arregle esa posible colisión. A mí realmente, hombre, como cuando veo algo rojo ya me pongo a investigar a ver qué pasa. A mí me molesta mucho que se me pare el vídeo a medias y luego tenga que volver a lanzarlo. Me gusta dejar que continúe andando y ver lo rojo al final. Este método requiere, como he dicho antes, estar muy atento durante la simulación, ya que puede haber zonas rojas que desaparezcan. Si queremos trabajar de forma total y absolutamente segura y poder, por ejemplo, dejar andando nuestra videosimulación e irnos, repitiendo un poco el chiste que hice en el vídeo anterior, e irnos al servicio mientras está la simulación andando sola, la forma correcta es siempre con el stop, de manera que
En el momento que detecte una colisión en cualquier punto de la videosimulación se va a parar y no nos va a dejar continuar. De manera que nos podemos haber ido tranquilos a echar un cigarro porque pensamos que la simulación va a ser larga, etcétera. Podemos estar trabajando sobre otra pieza, cualquier otra cosa, con la garantía de que no se nos va a pasar por alto nunca cualquier zona roja que indique que ha habido una colisión. Yo, especialmente para novatitos, y incluso lo recomendaría para gente con experiencia, haría hincapié en que la mejor opción siempre va a ser el stop. Que pare y que nos obligue a ver qué es lo que ocurre. Si tras mucho investigar, averiguar, sigue dando rojo y no encontramos ninguna explicación posible, estamos realmente convencidos de que no va a existir esa colisión que nos indica Katia, que aunque alguna vez se equivoca, muy pocas veces lo hace, a veces son pequeños despistes como el del vídeo anterior, de decimillas que parece que no se notan pero que realmente existe esa clavada, muy pocas veces se va a equivocar, podríamos darle ya al continuo y seguir dejando andando el vídeo. No es lo recomendable. Sí me gusta tener activado siempre que cualquier toque o roce es una colisión. Si tienes desactivado lo del toque, realmente va a buscar clavada como tal. Esto lo digo porque si tenéis, por ejemplo, el mango, que a mí por eso el mango me gusta representarlo una centesimilla menor en diámetro que la zona de corte. Si tenéis el mango del mismo diámetro que la zona de corte de vuestra herramienta, al ir al mismo diámetro va a detectar que el mango roza con la pieza y veréis durante la simulación zonas como racheadas en rojo a lo largo de la pared. Es la típica ocasión en la que Katia está marcando algo en rojo como colisión, una colisión que realmente luego no tiene por qué existir si tenemos el mango de nuestra herramienta o bien retocado en el torno o bien viene bien hecho y realmente es menor que el diámetro de nuestra herramienta. Tiene sentido que nos marque esto en rojo, ya que alguna vez puede que os haya pasado a los que hayáis trabajado ya en talleres, usas una herramienta plato, por ejemplo, como que estamos usando de 20, que viene con su mango a 20 y no se ha retocado un poco en el torno, y realmente cuando estás trabajando en la fresa y va bajando la herramienta, vemos cómo empieza a rozar el mango en nuestra pieza, dejando, aparte de estropeando la herramienta y estropeando el aspecto superficial de la pieza, haciendo unos ruidos increíbles por las vibraciones y los roces. Realmente no sé hasta qué punto tiene sentido marcarlo en Katia, ya que eso es algo que cuando se produce en el taller lo vamos a evitar, como ya he dicho, retocando un poco el mango de la herramienta. Pero bueno, es también una cosa bastante realista. La videosimulación en modo protegido realmente no he tenido nunca mucho la necesidad de usarlo. Y realmente tampoco sé si realmente es para lo que yo lo he usado cuando lo he usado. Cuando era un poquito más joven, no mucho, no lo penséis, empezaba con Katia, los ordenadores de los que disponíamos eran bastante más malos e insuficientes para lo que entonces era Katia, que ya era un programa con bastante potencia. Y las simulaciones se hacían realmente lentas y pesadas. Con lo cual, una forma de hacer que fuese más rápido
y no se cayera la simulación, que se solía caer mucho el ordenador en mitad de la simulación, era haciéndolo en modo protegido. Se ve que lo que hace es como conservar más la memoria gráfica o algo así. Yo siempre he entendido que es para eso, aunque realmente no lo puedo garantizar. De hecho, cuando he usado esta opción ha sido en ese sentido. Bien. Al lado del botón de las opciones de configuración del vídeo tenemos el informe sobre las videocolisiones. No me gusta mucho recurrir a este botón porque aunque debe de haber alguna manera de solucionar lo que voy a comentar, yo no lo he encontrado todavía. Este botón lo que hace es informarnos sobre las colisiones que se han producido durante la videosimulación. Sin embargo, no se actualiza, es decir, nosotros podemos haber tenido colisiones, efectivamente las hemos provocado un poco intencionadamente para ver cómo funcionan, y esas colisiones se van a grabar en el informe o en el reporte de la lista de colisiones. Sin embargo, todas esas colisiones que ha habido, una vez que las hemos arreglado, no desaparecen como debería desaparecer para quedarnos con la tranquilidad de que no hay colisiones. Fijaros el montón de colisiones que me aparecen que realmente no existen, y no existen porque ya las hemos evitado, y sin embargo parece como si siguieran existiendo. Eso nos puede llevar a errores, por lo cual yo os recomendaría un poco también que no le hagáis mucho caso a este botón, por lo menos hasta que en versiones futuras Katia diga de que este informe se pueda autoactualizar, de manera que si una vez que hemos arreglado todas las colisiones que hemos visto ya no apareciese ninguno. El sentido de este informe es: si nos aparece una colisión o si nos ha pasado una colisión durante la videosimulación porque no le dejamos activado el stop y nos fuimos, el sentido sería revisar este informe y ver las colisiones que quedan y que no hemos detectado. De manera que yendo a las colisiones, la herramienta se posicionaría, como vemos, sobre la zona de la colisión y podríamos investigar esa zona a ver qué ocurre. Igualmente, si hemos arreglado todas las colisiones, que ese informe apareciese en blanco y tuviésemos la tranquilidad no solo de haber visto en el vídeo que ya no pasa nada, sino que en el informe nos dice que no pasa nada. Sin embargo, no se actualiza, por lo cual puede llevar a confusión y no os recomiendo que lo uséis. Además de que, como no se actualiza, podemos llegar a juntar aquí muchísimas colisiones, por detección de colisiones, algunas arregladas, otras sin arreglar, que además van por número, y ponte a averiguar qué número está indicando algo correcto o no. Lo digo por si alguien se ve tentado de usar ese botón, que no se asuste por ver tanta colisión que a lo mejor realmente ya no existe. Son colisiones que ha arreglado. Bien. Igual que dentro del vídeo podemos detectar las colisiones como esas sombritas en rojo que nos marca, si trabajamos con foto también nos puede ofrecer la posibilidad de detectarlas. Yo no me gusta trabajar con foto, de hecho no lo aconsejo, y me lo guardo siempre como último recurso para cuando no me deja hacer el vídeo. Habrá ocasiones en las que no os deje hacer la videosimulación. Generalmente vais a encontrar ese problema cuando trabajéis con superficies.
O puede dar la casualidad también de que os interese hacer un poco una foto antes, porque estamos partiendo de una pieza que tiene zonas ya mecanizadas. Esa pieza es una superficie abierta, no sé si surgirá caso, si surge, o si no intentaré mostraros alguno. Es una pieza ya con partes mecanizadas, hecha en superficies. Se trata en realidad de una modificación, por así decirlo, de una pieza. Y a esas superficies que a lo mejor estén abiertas y no detectarla como sólido no nos permite tomarla como stock de partida para nuestra videosimulación. El truquillo sería hacer un poco una foto que ya sí va a capturar, aunque sea en superficie abierta, la imagen, y guardarla como un CGR que ya se nos va a permitir tomarlo como tocho. Eso sería un ejemplo un poco que veremos más adelante. Voy a lanzar la foto de este proceso un poco para el vídeo, porque otro defecto que tiene la foto, por lo que no me gusta usarla, aparte de que no es tan interactivo como el vídeo, es que es bastante lenta en el cálculo de la imagen. Vamos a lanzarla. A ver qué nos hace. Vaya, hombre, me ha dejado por mentiroso, no me ha dado tiempo ni a parar el vídeo. Generalmente suele ser bastante lenta. Bueno, en realidad esta sería la foto del mecanizado o del perfilado que hemos hecho. Bien, si trabajando con foto queremos ver si hay colisión con la herramienta, no es tan interactivo como con el vídeo, sino que hay que hacerlo a través de este botón, que es para verificar la geometría. Este botón con pequeños matices entre la videosimulación y la foto, que realmente funciona para los dos, es una tercera opción que nos ofrece, por así decirlo, Katia, para verificar nuestro mecanizado y que realmente se está ajustando el mecanizado a lo que queremos en la pieza. Si yo le doy al botón de analizar, vemos que me aparecen aquí arriba tres opciones. La primera y la segunda son comunes al renderizado por foto y al renderizado con videosimulación. La primera es para averiguar los excesos de material que nos van quedando. La segunda es para las clavadas. Y la tercera, que es exclusiva para el renderizado por foto, ya que no tiene una simulación interactiva con la herramienta, para detectar colisiones de herramienta cuando trabajamos con foto. Si yo activo la opción de choque de herramienta, diciéndole si quiero que me detecte además colisiones con el holder o simplemente con la herramienta, y le doy a aplicar, me va a detectar si hay algún choque con la herramienta. Como naturalmente no lo hay, no nos marca nada. Si volvemos un poco a forzar que exista una clavada y le damos al replay, vamos a esperar un momento a ver, nos haga que efectivamente nos está marcando ya clavada. Realmente no nos haría falta entrar al check de la videosimulación, nos está marcando fuera, pero si no tenemos activado el collision checking del Power Operation, no lo veríamos, tendríamos que verlo bien por videosimulación o bien por foto. Realmente aquí sí tenemos colisión, pero tampoco nos la va a marcar seguramente,
porque va comiendo poco a poco con la herramienta. Vamos a lanzar la foto a ver qué nos hace y a darle que nos analice posibles vemos que realmente tampoco nos marca clavada, ya que realmente la herramienta, aunque se clava en la pieza, este elemento de detección no sirve para ver si se clava la herramienta en nuestra geometría, sino para ver si se producen roces con zonas de no corte, como el mango o zona de no corte del plato o con el holder. No nos serviría este ejemplo. El ejemplo que nos serviría realmente sería más bien el de el otro que hemos puesto, en el que trabajamos en una sola pasada. Vamos a poner un nivel, darle al replay, a ver qué nos hace. Que aquí sí sabíamos que la videosimulación nos marcaba colisión, y si en vez de por videosimulación estamos trabajando por foto, a la hora de hacer la detección de choques de herramienta, ya sí nos está marcando que hay algún tipo de colisión. Nos ha detectado una serie de colisiones. No nos las marca, cosa que no me hace mucho tilín, y por eso prefiero siempre la videosimulación. Realmente a la foto recurro solamente cuando necesito sacar, porque no puedo tampoco a través de la videosimulación un CGR de lo que sea. Realmente no os aconsejaría mucho el trabajar con foto, porque aunque no lo parezca porque ha salido bastante rápido, os aseguro que es bastante más lenta en su cálculo que la videosimulación. Vamos a volver a poner el mecanizado tal y como estaba, y vamos a ver un poco este tercer elemento que nos ofrece Katia para ver o analizar nuestra pieza. Bien, si yo lanzo mi videosimulación, Katia nos ofrece varios elementos de verificación de la geometría. El más fácil y evidente que más me gusta es de analizar por colores los posibles excesos y las posibles clavadas. Podemos analizar excesos, clavadas o ambas a la vez. La tolerancia máxima con la que nos suele dejar trabajar es con la de 1/100. También realmente es suficiente, y no penséis que tampoco que lo que sale aquí en el dibujo es realmente la vida real. La vida real interviene muchos más factores, como que la herramienta no esté lo suficientemente nueva, nuestro cabezal pueda tener vibraciones, que se enganche alguna viruta, cualquier cosa puede hacer variaciones o provocar ciertas variaciones en nuestra cota, y una tolerancia de 1/100 ya nos garantiza bastante precisión respecto a si nos vamos a aproximar a lo que va a ser luego la vida real. En esta escala de colores podemos designar que nos ponga en cada color cómo va lo que está quedando de pieza respecto a cómo tiene que quedar la pieza, por así decirlo. De tal manera que el verde quiere decir que se está quedando el mecanizado conforme al diseño, y el azul clarito dentro de tolerancia.
Realmente el objetivo a conseguir en nuestro mecanizado es siempre que aparezca todo entre verde y azul clarito. El resto son excesos que nos van quedando bien porque aún no está terminado el mecanizado, bien porque hay algo que no está bien configurado en nuestro mecanizado y tendremos que averiguar qué está pasando, si se nos ha olvidado algún offset, si habría que mejorar la tolerancia de mecanizado, etcétera. El gauge funciona un poco igual, solo que no tiene tanta precisión. El gauge, las clavadas solo te va a indicar si está conforme a pieza o tiene una clavada que entre en tolerancia y todo lo que se pasa de tolerancia. Realmente no sería un sistema efectivo si estás trabajando, por ejemplo, con electrodos, donde a lo mejor necesitas aplicar un stop negativo para la chispa de la máquina de erosión grande, a lo mejor de 0,2 por lado, etcétera. Entonces te va a marcar eso siempre como clavada en marrón oscuro, pero no tiene tampoco mucha precisión. Realmente la precisión que podrías tener es ponerle en estos casos como tolerancia tu chispa, de manera que sabes que todo lo que sea entre verde y marrón clarito se ajustaría a tu electrodo, y todo lo que quede en marrón oscuro en un color de la otra escala es que estás dejando exceso que no debe de quedar, o te estás pasando de lo que va a ser la chispa, por lo cual no va a comer el electrodo todo lo que debería. Es un poco jugar con lo que tenemos. De todas maneras, me gustaría que la escala de colores de las clavadas fuese un poco más completa. En cualquier caso, yo le doy al aplicar, y podríamos ver en cada momento cómo llamamos la pieza. Bien, la pieza, como podemos observar, no intentéis hacer mucho lo que acabo de hacer yo, mover la pieza cuando está en este proceso, orientar la pieza antes de darle al aplicar en una forma que creáis que vaya a verlo todo lo que queréis ver bien, porque se queda, como estaréis observando, pillado volviendo a recalcular la escala de colores. Vemos algo lógico, realmente acabado solo está la parte de arriba, que es porque partimos del taco por la parte de arriba acabado, y por los laterales vemos zonas en las que hemos dejado para este perfilado, que dejamos tolerancia de 0,25, es decir, nos lo está marcando en naranja, ya que tiene más de 6 centésimas, y zonas amarillas donde todavía hay muchísimo más exceso porque todavía ni siquiera hemos comido nada. Esta escala podríamos afinarla un poco y así, por ejemplo, que quiero que me marque en rosa los accesos que debe dejar para luego repasar de 0,25. Aquí, por ejemplo, poner 0,4, de manera que le volvería a dar al aplicar y vería como las zonas de mi perfilado que se ajustan a la pieza y han dejado y llevan el exceso de 0,25 se me deben de ver en un tono rosita. Esta escala de colores sirve un poco para verificar visualmente si estamos dejando nuestra pieza acabada en base a las tolerancias que queremos de acabado en nuestra pieza. Bien, vamos a cancelar, la forma de salida sería cancelar, y otra posibilidad que nos ofrece sería, por ejemplo, la videomedida, es decir, poder medir los resultados de nuestro renderizado de la pieza. Para poder medir necesitamos unos puntos de control. Para poderlos ver medianamente bien tendríamos que activar
la opción de ver vértices y bordes. Vemos cómo se nos activan los vértices y los bordes que definen el renderizado de nuestro mecanizado, y ya sería cuestión de definir si queremos medir un arco, un plano, un borde o un punto. Yo, por ejemplo, voy a medir de borde a borde y quiero medir este borde y este borde, y me dice que hay una distancia de 80,48. Distancia lógica, ya que mi pieza mide de ancho 80 milímetros más 0,25 que he dejado por cada lado, debería rondar en torno a la medida total en torno a 80,5, que si bien no es exactamente lo que nos mide, es más o menos lo que estamos necesitando. Nos está guardando el exceso que queríamos. Igualmente podríamos medir en zonas de acabado si se está ajustando la pieza a nuestra tolerancia. Sobre todo, por ejemplo, si queremos intentar dejar algo a una tolerancia o algún ajuste específico, y siempre, eso sí, teniendo en cuenta de que una representación gráfica, a final de cuentas, que no tiene en cuenta otra serie de factores que se van a dar en una máquina real, que siempre pueden trastornar los resultados teóricos. Pero como método de partida y de aproximación siempre va a ser bastante bueno. Esta tercera opción también nos ofrece otra forma de medida un poco más pesada, por así decirlo. Vamos a ver, donde lo que hace un poco es vamos a poder medir directamente sobre el CGR que se nos crea en la simulación. Podríamos medir entre planos, entre este plano y este plano, ¿vale? Y veríamos que obtenemos la misma medida que teníamos antes. Podríamos medir una arista o un arco, podríamos medir el arco que hay entre tres puntos que le definamos. Aquí estoy teniendo un error gráfico, ya que realmente estos que son los bordes que me definen mi CGR no deberían aparecer en Fernando Po, sino deberían aparecer superpuestos con mi pieza. Realmente creo que es la primera vez que me está pasando, pero si yo quisiese medir el arco realmente, claro, el arco directamente en el CGR sí me va a dejar, pero no estoy viendo tampoco mucho las líneas que estoy dando. Yo le daría 3 puntos y en base a esos 3 puntos calcula ella el radio que forma, un radio de aproximadamente 0,8, que es el que tiene que estar dejando la herramienta. Son formas de controlar, a final de cuentas, que nuestra pieza... Esta tercera forma realmente no es una forma de controlar clavada, sino de verificar un poco que nuestro mecanizado se está adaptando a lo que queremos. Es decir, como verificar la pieza o el mecanizado, más que una forma de evitar clavadas, que la forma de evitarlo realmente son las dos primeras que hemos visto, la de checking collision y la de la videosimulación. Bien, por último tendríamos otro elemento de ayuda un poco a posteriori, como yo digo, que sería la ayuda para calcular una longitud de herramienta correcta, que sería con este comando.
Digo a posteriori, y además no la vamos a poder usar siempre, porque solo se aplica una vez que tengamos definida una operación. Y además solo sirve con operaciones que trabajan en 3 ejes. Y cuando decimos en 3 ejes, entendemos de manera vertical, siempre orientado hacia el mecanizado. Por ejemplo, si yo trabajo sobre esta cara, realmente es una operación de 3 ejes o de 2 ejes y medio, que solemos llamar más bien, donde mi herramienta está trabajando de manera normal a la cara. No es una operación de 5 ejes donde mi herramienta se puede estar cambiando constantemente de orientación, adaptándose a las superficies mediante un layout, un TIG, etcétera. Para mí se lo convierte en cierto punto hasta ineficaz, ya que si yo por ejemplo voy a falsear la longitud de mi herramienta, en vez de 75 le voy a poner, si me deja, por ejemplo, 20 milímetros. Si yo no he dado una longitud correcta de herramienta y tengo activado mi collision checking, cuando yo hago la simulación, indudablemente ya me está detectando que hay colisiones, y si yo me pongo, veo además en la representación gráfica que me está marcando la colisión, y donde me está marcando, tengo una colisión de 9 milímetros con 14, y además veo que lo que está chocando es el porta, con lo cual me estoy dando claramente cuenta de que mi herramienta es corta, tengo una longitud insuficiente sacada respecto a su holder, y necesito darle más longitud. Ya sería un poco jugar yo con la longitud. Si realmente podría jugar con la longitud un poco midiendo en mi 3D, diciendo, bueno, yo es que aquí realmente lo que necesito es un mínimo de 30 milímetros, o bien con la ayuda que nos ofrece Katia, donde como vemos aquí abajo nos pide que le seleccionemos una operación o un toolpath. Seleccionaríamos nuestro perfilado y nos va a preguntar qué exceso o qué distancia de seguridad queremos dejar respecto al holder y respecto al tanto en diámetro como en altura, por así decirlo. Podríamos usar la parte que se está usando en nuestra operación como referencia, sin tener que darle ninguna parte adicional, o podríamos darle geometría para que nos analice la pieza. Podríamos darle perfectamente el body de nuestra pieza, si quisiéramos. Podríamos darle la tolerancia para la colisión, es decir, que esté separado una cierta distancia de nuestro mango. En principio eso, bueno, un 0 realmente no me deja, pero se lo voy a dejar a 0,5. Y si quiero alguna distancia de seguridad respecto a
a mi portaherramientas, tanto diametralmente como en altura. Le daría a aplicar. Para mi gusto esto es un poco lento, tanto cuando realiza el cálculo como tener que dar todo esto cuando teniendo activado el collision checking y sabiendo ya realmente dónde me está chocando. No simplemente puedo medir la distancia que necesito de herramienta. Yo vería más utilidad a esta herramienta si en vez de a posteriori fuese a priori, es decir, yo le pudiera asignar una geometría antes de realizar mi proceso, todas las geometrías con las que voy a trabajar en mi herramienta, y pudiese decirle para esta geometría qué altura de herramienta necesito mínima. Eso lo vería más útil, una herramienta a priori más que a posteriori, pero bueno, esto es lo que nos ofrece Katia. Y vemos cómo ha calculado las zonas en las que la herramienta con la altura que tiene actualmente va a poder trabajar bien y las zonas en las que con la altura que tiene actualmente chocaría. Si seleccionamos algún punto en los que choque, preferentemente más bajo, nos va a dar información de cuánto está chocando. Realmente lo que calcula aquí, quizá lo importante sería la longitud mínima de herramienta que nos recomienda. Es decir, para realizar este mecanizado de forma segura, con las indicaciones que le hemos dado de distancia respecto al holder y todo, necesita una longitud de herramienta mínima de 32,75 milímetros. Realmente sería la información que estamos buscando y, como hemos dicho, un poco sin sentido siendo a priori, o sea, siendo a posteriori. Le veríamos más sentido si se pudiese hacer de alguna manera a priori. La manera de hacerlo a priori es yo medir mi geometría, ver la altura que voy a necesitar y designar yo mismo la longitud de la herramienta. Un poco son todas estas. Vamos a volver a poner la herramienta tal y como la teníamos, de 75 milímetros. Un poco son estas las herramientas de las que disponemos en Katia para intentar averiguar o evitar, mejor dicho, colisiones y clavadas. Un poco como resumen, si lo que queremos evitar son colisiones, tendremos que centrarnos en la videosimulación. Vuelvo a recomendar siempre con la opción de stop activada, aunque veis que yo no la suelo tener activada. Es lo más útil y lo absolutamente seguro, especialmente si porque tenemos que trabajar con varias piezas a la vez, tenemos que salir un momento durante la videosimulación, asegurarnos de que se pare si hay alguna colisión. Y si lo que queremos es evitar clavadas en pieza o tener clavadas o estos negativos controlados, es recurrir al checking collision. Un poco sería el resumen. Visto esto un poco, podremos seguir con nuestra pieza.